Amados hermanos, en este domingo de resurrección continuamos con nuestra exposición de la palabra del libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, hermanos, y vamos a meditar en los primeros 7 versículos de este capítulo. Éxodo capítulo 7. Muy bien. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor con reverencia. Es un pasaje muy interesante, hermanos, que no podemos meditar en todos los aspectos que contiene, pero vamos a tratar de extraer, ¿verdad?, lo que es más importante para nosotros en esta ocasión. Entonces, voy a leer yo la palabra del Señor, estos primeros 7 versículos de Éxodo 7, y ustedes escuchen con reverencia la palabra santa e inspirada y perfecta de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Amén. La palabra santa del Señor. Vamos a pedir su dirección. Padre, gracias porque nos gozamos en la gran salvación que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él ahora está sentado a la diestra del Padre y desde allí gobierna a todo el mundo, pero especialmente a tu iglesia por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, la centralidad de la exposición de tu palabra en nuestros cultos, en la adoración a tu nombre. Concédenos pues un oído y un corazón atento, completo en la atención a tu palabra, para que podamos ser bendecidos, exhortados, animados y consolados, según sea nuestra situación. Espíritu Santo, danos la sabiduría que necesitamos para que yo pueda explicar fielmente tu palabra y para que tu iglesia pueda escuchar y recibir el Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, se puede decir que 2 cosas que hemos aprendido de Moisés hasta ahora son: tomar decisiones sin ser autorizado por Dios, y segundo, poner excusas al ser autorizado por Dios. Para lo primero, ya hemos aprendido que decidió tomar justicia por su propia mano, matando a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus paisanos judíos. Y para lo segundo, podemos decir que ha puesto excusas 3 veces, y se trata de la misma excusa, que él era, ¿qué? Torpe de labios. Es decir, que no sabía cómo expresarse y no era tan articulado para que se le encomendara la tarea de hablar con Faraón y de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero la paciencia de Dios, hermanos, es divina. Es paciente, valga la redundancia, y no se rinde ante las excusas de Moisés, como no se rinde tampoco ante nuestras excusas. Gloria al Señor. Si Dios lo había elegido, se iba a encargar de que a Moisés se le acabaran las excusas.
Y nosotros, ¿verdad? Nos da miedo cuando vamos a llegar a ese punto en que ya no hay que poner excusas, pero el Señor nos capacita. Y hermanos, al entrar a Éxodo 7, vemos precisamente que ahora se acaban las excusas para Moisés y acepta la encomienda que Dios ya le había encargado. Vamos a ver primero cómo el Señor capacita a Moisés en Éxodo 7, del 1 al 2. ¿Ok? Pero antes, Éxodo 6:30, termina con Moisés poniendo nuevamente excusa de que era torpe de labios, y esto para evadir su responsabilidad. Pero como dijimos, Dios lo había elegido y ahora se encarga de que Moisés no solo ya no ponga excusas, sino que decididamente acepte su misión. Pero veamos, hermanos, cómo Dios lo capacita para liberar a Israel y enfrentarse a Faraón. Le dice en primer lugar así en el versículo 1 de Éxodo 7, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Primero, al decir, mira, le está llamando la atención a Moisés para que deje de enfocarse en su torpeza de labios y escuche atentamente lo que Dios hará con él. Asimismo, hermanos, muchas veces, de diferentes maneras, Dios nos dice, mira, deja de ver tus errores, deja de quejarte, deja de centrarte en ti mismo y observa lo que puedo hacer por ti. Este mira de Dios se cumplió perfectamente en Cristo, hermanos, ya que en Cristo ha dicho a todo el mundo, miren, contemplen la solución a sus problemas, dejen de verse a sí mismos para salvarse, porque nunca lo podrán hacer. A continuación, hermanos, el Señor le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es Jehová, el gran yo soy, de quien ya hablamos, quien tiene vida por sí mismo y es fiel a su pacto, quien constituye a Moisés como Dios para Faraón. No es Moisés quien pidió ser constituido Dios, ni tampoco se lo merecía. Todo lo contrario, Dios tenía muchas razones para destituir a Moisés de su oficio, pero no lo hace, sino que por honor a su santo nombre, establece a Moisés como Dios para Faraón. Y cuando meditaba en esta porción, me llenaba de temor, porque Dios tiene muchas razones para destituirme de mi oficio. Pero Él es soberano, Él es misericordioso y me dice, mira, deja de centrarte en ti mismo. Yo te he puesto en este oficio y yo te voy a capacitar y te voy a ayudar. Y esa es la realidad para cada uno de nosotros. Pero Dios, hermanos, no transforma a Moisés en un Dios o en alguna otra cosa, sino que le está dando una posición de autoridad divina frente al monarca egipcio. Moisés hablaría con autoridad absoluta a Faraón. ¿Hablaría con la autoridad de quién? De Dios, de Jehová Dios, del gran yo soy. Y en esto vemos algo muy interesante al considerar el oficio de Faraón. El rey de Egipto no solo era el rey o el emperador o el presidente poderoso de Egipto, sino que era considerado divino, Dios, correcto. Así que cuando Dios le dice a Moisés que será Dios para Faraón, está declarando a Moisés y también a Faraón que el único Dios vivo y verdadero es Jehová, el gran yo soy. Por otro lado, era un golpe durísimo al orgullo de Faraón,
ya que Dios, hermanos, como dicen varios comentaristas de esta porción, establece una cadena de mando en la que Jehová es el verdadero y todopoderoso Dios, ante quien Faraón es un vasallo, un laico, uno más que debe someterse a la verdadera deidad. ¿Se imaginan? El que se consideraba Dios, el Dios verdadero, le dice: tú no eres Dios, yo soy el Dios verdadero y ante mí eres un simple ser humano. Por esa razón, Faraón se endureció tanto, ya que no quería someterse al Dios de los hebreos, especialmente a Moisés, un prófugo de la justicia egipcia, un pastor de ovejas, un hombre común y corriente a los ojos de Faraón. ¿Por qué era entonces Moisés importante? ¿Por sí mismo? No, sino por el oficio que Dios le había encomendado. Y hermanos, lo mismo se dice de nosotros, como pastores y ancianos gobernantes de la iglesia. En nuestras personas no somos nada. Lo que somos es por la gracia de Dios y en este caso por el oficio que Dios nos ha conferido. Anteriormente, hermanos, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 4, del 14 al 16, si ustedes lo recuerdan, que él sería Dios para Aarón y Aarón sería su profeta. Es decir, Aarón solo debía repetir lo que Dios le decía por medio de Moisés. ¡Qué gran honor para un hombre como Moisés! Moisés como Dios para Faraón y para Aarón, cuando antes había querido hacer justicia por su propia mano y quería evadir su misión divina. Realmente no se merece él, ¿verdad?, las bendiciones y los privilegios, los derechos que Dios les da, como nosotros tampoco. Pero así es Dios, hermanos. Usa a gente insensata y torpe como nosotros para hacer crecer su iglesia y su reino y para que el evangelio salve a muchas personas. Y en esto, hermanos, vemos obviamente la superioridad ¿de quién? De Jesús ante Moisés. El libertador de los israelitas fue un hombre con muchos defectos, pero nuestro libertador fue verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo, santo y recto. Finalmente, observen, hermanos, que Éxodo 7:2 simplemente comunica lo que Moisés y Aarón deben hacer. Tú dirás todas las cosas, dice, que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En efecto, el trabajo de los dos hermanos era acatar simplemente la orden de Dios. No debían ponerla en tela de duda, sino decir: sí, Señor, haremos lo que tú nos mandas. Y ese, hermanos, es nuestro trabajo, ¿cierto o no? No pensemos ser más sabios que Dios. Simplemente obedezcamos los mandamientos de Dios. Por otro lado, hermanos, noten que Dios habla una vez más como si ya todo estuviera dicho y hecho, ya que el propósito final queda declarado al decir: para que Faraón deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Sí se han dado cuenta de ese fenómeno literario en la Biblia? Que Dios simplemente dice: voy a hacer esto, esto, esto y esto, como si ya estuviera hecho. En efecto, hermanos, el dueño de Israel no es Faraón, sino Jehová. Y el rey egipcio, humillado y acabado por el Dios verdadero, no tendrá más remedio que dejar salir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí también vemos entre líneas la obra eficaz de Cristo, hermanos, porque en Cristo Dios habló al diablo, lo humilló, lo derrotó y, como dice el Catecismo de Heidelberg en su primera pregunta y respuesta, nos ha liberado de todo el poder del diablo.
Bueno, de esto, hermanos, pasamos a Éxodo capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice así, vamos a leerlo y después lo analizaremos. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Después de renovar y capacitar a Moisés para la misión de rescatar a los hijos de Israel de Egipto, el Señor le comunica cómo lo va a hacer. Y lo que dice es profundo como sorprendente. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Otra vez mediten en eso. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Primero, así como Dios es quien capacita a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto, también es Él quien endurece el corazón de Faraón. Es decir, Dios es soberano para capacitar y endurecer. Él actúa soberanamente sobre todos los hombres y hace su soberana voluntad. En segundo lugar, estas palabras nos recuerdan la actitud de Faraón en los capítulos anteriores. Recuerden que una regla para interpretar correctamente la Biblia es interpretar la Biblia con la Biblia misma. Entonces, desde Éxodo 1 vemos la malicia y crueldad del rey egipcio, quien mandó esclavizar y oprimir a los hebreos con pesadas cargas y duras tareas. Además, su maldad llega al colmo cuando manda a asesinar ¿a quién? A todos los varones recién nacidos para disminuir el crecimiento de la población hebrea. Tanto Faraón como su corte parecen no tener sentimiento de compasión ni de ternura. Decide atacar a los más vulnerables. ¿A quiénes? A los bebés. Esto se parece a lo que hacen los gobiernos actuales en el mundo que se apartan de la santa ley de Dios. Ni siquiera esperan que nazcan los bebés, sino en el mismo vientre de su madre son asesinados, porque eso es un asesinato. Quien vea un video, si es que tienen, ¿cómo se dice? Agallas para ver cómo se aborta a un bebé en el vientre de su madre, quedará completamente pasmado, llorando y lamentándose de cómo hay médicos que pueden hacer eso a bebés ya desarrollados en el vientre de su madre, cortándolos con tijera y los bebés gritando en el vientre de su madre. La maldad y la crueldad todavía sigue, como dice el dicho en español, vivita y coleando en nuestra sociedad. Que el Señor tenga misericordia de nuestros países, ¿verdad? Nos espantamos por las guerras. ¿Cuántos mueren? Y no nos espantamos porque mueren miles y miles de bebés todos los días en nuestros países. Pero luego leemos en Éxodo 5 que ante la reunión con Moisés y Aarón, Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ya explicamos que con estas palabras, hermanos, Faraón estaba de hecho despreciando a Jehová Dios y no estaba dispuesto a someterse a la autoridad del Dios verdadero. A continuación, leemos que su endurecimiento contra Dios lo lleva a afligir más al pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? De modo que cuando leemos en Éxodo 7:3 que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón para que siga siendo rebelde, cruel y perverso,
notamos que Dios es soberano para hacerlo, pero al mismo tiempo no podemos evadir la realidad de la responsabilidad personal ¿de quién? De Faraón. Es decir, era él en su persona misma un hombre y un rey malvado. Ambas cosas son verdaderas, amados hermanos. Dios es soberano para endurecer el corazón de Faraón y el rey de Egipto es responsable de todo su endurecimiento, maldad y crueldad. Pero el Señor no actúa solo por pasiones desordenadas o aleatorias o al azar, sino que todo lo hace con un propósito. Le dice a Moisés en el versículo 3, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Como dijimos al principio, Dios le va a mostrar a Faraón que él solo es un hombre y que Jehová es el Dios vivo y verdadero. Para el pueblo de Israel era imposible remediar su miserable situación y condición. Pero Dios no solo va a rescatarlos de Egipto, sino que va a multiplicar sus señales y maravillas. Es decir, va a dar una demostración de poder que todo el país de Egipto constatará que Faraón no es divino, pero que Jehová, el Dios de los hebreos, es el verdadero Dios. Noten que Dios no solo va a demostrar a Faraón que el Dios de Israel es el verdadero Dios, sino a toda la nación. Por eso dice que iba a multiplicar sus señales y maravillas. ¿Dónde? En la tierra de Egipto, en toda la nación, en todo el país. Hermanos, en verdad, Faraón es un ejemplo perfecto de endurecimiento y de ceguera y de todo tipo de perversión. Ante todas las señales y maravillas, cerró ¿qué? Sus oídos, cerró sus ojos hasta el último momento y no quiso reconocer al Dios verdadero. Sí, tuvo remordimientos, ¿recuerdan? Tuvo temores, sometimientos temporales a Dios y por eso, obligado, como dice Juan Calvino en su comentario, por un temor servil, permite que Israel salga de su tierra, pero después se endurece nuevamente y ordena perseguirlos hasta que Dios destruye a todo el ejército de Faraón. Y hermanos, esto queda ya anunciado por lo que dice Éxodo 7:4. Y Faraón no os oirá. Y Faraón no los va a escuchar. Pero no nos sorprendamos tanto de Faraón, porque sin la gracia de Dios, todos y cada uno de nosotros somos faraones. No en el sentido que somos reyes, ¿verdad? Sino en el sentido de que somos ¿qué? Gente dura, empedernida y endurecida, y solo hasta que Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón y un espíritu nuevo dentro de nosotros mismos, podemos ver las señales y maravillas de Dios y reconocerlo como el Dios verdadero. Por otro lado, hermanos, es muy importante para Moisés, era muy importante para Moisés y Aarón que Dios les anunciara de antemano lo que iba a hacer y cómo Faraón iba a reaccionar ante la actuación poderosa de Dios para que no se desanimaran como ya Moisés lo había hecho justo en el capítulo 6. ¿Lo recuerdan? La primera vez que fue Moisés y Aarón ante Faraón, fueron confiando en ellos mismos. Y Faraón se burló de ellos, ¿verdad? Los sacó de allí
¿Y qué fue lo que pasó con el ánimo de Moisés? Pues cayó por los suelos. Esto para nosotros es también de mucho ánimo, hermanos, porque Dios da a conocer a sus siervos lo que hará de antemano, y para que cuando estas cosas malas sucedan, no nos desalentemos. De hecho, como ya hemos aprendido de nuestros estudios de Apocalipsis, todo ese libro maravilloso, pero difícil de entender, se trata de que Dios ya nos ha mostrado lo que va a suceder pronto, antes de su llegada, para que las cosas no nos tomen por sorpresa. Pero aún así, nos toman por sorpresa, ¿cierto o no? Lo cual revela pues nuestra falta de fe y nuestra debilidad, pero lo importante es regresar siempre a la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, otra cosa importante para notar en la actitud de Faraón ante las señales y maravillas de Dios es que los milagros no salvan a nadie. Al contrario, endurecieron más a Faraón. De hecho, y eso es terrible porque se trataba de los hijos de Israel, del pueblo elegido de Dios, muchos de ellos, la gran mayoría, vieron el despliegue portentoso y poderoso de Dios contra los egipcios y a favor de ellos, y ni aún así creían. Siempre renegaban de Dios, murmuraban contra Moisés. Sí. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar un corazón endurecido, hermanos. Oremos a Dios para que cada día quite más la dureza de nuestros corazones y nos haga suaves a la predicación del Evangelio y nos dé un corazón dispuesto para obedecer al Señor. Porque nuestra tendencia natural es ver a Faraón y decir, ¡ay, qué hombre tan duro! ¿Verdad? ¡Ay, qué hombre tan rebelde! Y es que así somos nosotros. ¡Ay! ¿Verdad? De los demás. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que también debemos decir, ¡ay de mí! Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¡Ay de mí, miserable pecador! Pero por la gracia de Dios, rescatados. Éxodo 7:4 sigue diciendo, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Hay mucho que decir de estas divinas palabras, hermanos, pero centren su atención en la última frase, con grandes juicios. Con grandes juicios. Esta frase refuerza lo que dijimos antes. Aquí Dios le va a mostrar a Faraón que solo Él es Dios, Jehová el gran yo soy. Además, le va a mostrar que Él es el gran juez, el juez divino todopoderoso que ejecuta su voluntad sobre los perversos como Faraón y su nación rebelde. Es una declaración judicial en la que se transmite la idea de que Dios juzgará a Faraón, quien se creía Dios y era venerado como Dios por los egipcios. Pero hay más. Los grandes juicios se refieren a las grandes plagas que a su vez atacaban a los dioses falsos en quienes confiaban los egipcios. Es decir, no solo va a mostrar a Faraón que no es Dios sino hombre, sino también a toda la religión idólatra de Egipto, de que todos esos ídolos y dioses falsos nada son y nada podrán hacer contra el Dios
de Israel. Un repaso rapidísimo de las plagas. La plaga de cuando Dios convierte en sangre el agua del río Nilo. Los egipcios adoraban al río Nilo como un dios. ¿Ok? La muerte de los primogénitos. Como ya dijimos, Faraón se creía a Dios, era venerado como Dios y Dios va a matar a su primogénito. Es decir, va a terminar con su dinastía divina. ¿Se dan cuenta? Y así podemos ir comparando las plagas, cómo atacaban no solamente el corazón financiero, económico, social y político de Egipto, sino especialmente el corazón religioso de los egipcios. Finalmente, hermanos, los grandes juicios de Dios nos recuerdan la obra perfecta de Cristo, en quien Dios mostró toda su ira y poder para castigarlo a Él en nuestro lugar. Nosotros que éramos como Faraón, somos como Faraón, es decir, duros de corazón, rebeldes y malvados, y que merecíamos los grandes juicios de Dios que cayeran por toda la eternidad sobre nosotros, dejó que cayeran en su amado Hijo Jesucristo. Alaba al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo que nos libran de los grandes juicios de Dios. Hermanos, Éxodo 7:5 ahora dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El actuar milagroso y portentoso de Dios finalmente sería reconocido por todos los egipcios, incluyendo a Faraón. Por eso, Éxodo 7:5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Noten que en toda la Biblia, cuando Dios habla de sí mismo, siempre dice yo soy. No dice yo era, ¿verdad? Yo soy. Es más, Jesús, cuando confrontado por sus enemigos acerca de su eternidad, por así decirlo, Él dice, antes que Abraham fuese, Él no dice yo era, ¿verdad? Él dice yo soy. El Dios que siempre existe por sí mismo. No habrá ningún egipcio que no reconociera que el Dios de Israel había enviado sus grandes juicios sobre ellos. Todos ellos iban a doblar la rodilla ante el Dios Todopoderoso. Y ya esto nos recuerda algo acerca de Cristo, ¿verdad? Que en Filipenses 2, del 9 al 11 dice que todos doblarán la rodilla ante Cristo. Pero noten con cuidado, hermanos, los grandes juicios de Dios tienen un doble propósito. Los enemigos de Dios reconocen que hay un Dios. Dicen que sí hay Dios, pero aún así prefieren vivir en sus maldades. A pesar de todos los juicios de Dios, dicen que sí hay Dios, pero se endurecen y siguen viviendo en sus grandes pecados. Ya hemos visto algo de esto en el libro de Apocalipsis. En lugar de arrepentirse y decir, Señor, perdónanos, nos refugiamos en la sangre del Cordero, ¿qué es lo que declamaban? Caigan los montes sobre nosotros, las piedras, las rocas que nos oculten de la ira del Cordero, en lugar de refugiarse en la gracia del Cordero. Pero ese reconocimiento, vean, eso es bien interesante, ese reconocimiento forzado no será para salvación, sino para condenación. Entonces, no seamos de los que reconocen a Dios para condenación. Es decir, no seamos de aquellos que dicen, no, sí hay Dios. ¿Sí conocen a gente así allá afuera? Sí hay Dios, ¿cómo no? Pues ¿quién creó todo esto? ¿Verdad? Pues ¿cómo esto vino a la existencia? Pues ¿quién nos da la vida? Y la gente dice,
el que está ahí arriba. No así habla la gente, ¿verdad? El que está ahí arriba, el jefe de arriba. Así dice, así hablan las personas allá afuera. Bueno, si es verdad, hay un reconocimiento de que existe Dios. Pero, hermanos, no sigamos viviendo en rebelión y confiando en nosotros mismos. Al final, como Faraón y todo su pueblo, reconocerás que todo eso en realidad era hipocresía, pero será demasiado tarde para arrepentirte. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan del rico en el infierno? Pues ya era demasiado tarde, ¿verdad? Ya era demasiado tarde. Es mejor reconocerlo y arrepentirse y entregar nuestras vidas a Él hoy, dice la palabra. Hoy es el día de la salvación. Y el segundo propósito, hermanos, de los grandes juicios de Dios es para fortalecer la fe de su pueblo, para animarlos y confirmarlos en el gran Dios que nos rescató de nuestro Egipto espiritual por medio de uno superior ¿a quién? A Moisés. Sí, hermanos. Pero recuerden una vez más, no son los milagros los que nos salvan. Jesús en su vida, en su ministerio, hizo muchos milagros. ¿Todos los israelitas se arrepintieron? No. Los que fueron incluso recipientes de milagros, muchos de ellos lo negaron al final. Los que vieron los portentos grandes de Jesucristo se endurecieron en sus corazones y decidieron crucificar al Señor de la gloria. Y finalmente, hermanos, como decía, hay mucho que decir, pero no podemos abarcar todo. Dice el versículo 6 y 7, e hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Sí, se le acabaron las excusas a Moisés. Y ahora Moisés está dispuesto a obedecer. Y es que es así, hermanos. Llega un momento en la vida del ser humano en que si de verdad amamos al Señor, haremos a un lado nuestras excusas. Todos traemos una mochila llena de excusas, ¿verdad? Y a veces son bien pesadas y no nos dejan caminar bien. Pero llega un momento en que si quieres caminar bien y obedecer a Dios, tienes que quitarte la mochila de las excusas y ponerte la mochila de la responsabilidad. Y decir, como dice la palabra, e hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Esa es la clave. La clave del éxito bíblico para el cristiano es hacer lo que Dios manda. Él es el Dios sabio, Él es el gran yo soy, Él no se equivoca, Él siempre cumple lo que promete y más nos vale que hagamos lo que Él nos manda. Él busca de nosotros una obediencia completa, no dividida. No podemos decir amamos a Dios y amamos a las riquezas, como dice Jesús, ¿verdad? No podemos decir amamos a Dios y amamos al mundo. No podemos decir amamos a Dios y me amo a mí mismo en el sentido de que yo sea el centro de mi vida. No, nuestro amor debe ser todo para Dios. Y hermanos, hablando de los oficios, vemos aquí cómo aprendemos que en el oficio del pastorado, de los ancianos gobernantes, de los diáconos, pero en general en toda la vida, pero particularmente en el oficio, ¿cuál es el trabajo del pastor? Solamente predicar y enseñar lo que Dios ha mandado. Es todo. Pero noten lo último. Y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Pues parecería, ¿verdad?, que ya estuvieran jubilados en sus vacaciones, en su casa de verano, y dice el Señor, todavía no. Not yet. ¿Verdad? Le dice, no,
Todavía hay mucho trabajo que hacer. Esto, hermanos, nos revela varias cosas. Primero, nunca es tarde para servir al Señor. Nunca. No te quejes. Bueno, a veces sí nos quejamos y decimos, ¿por qué no lo sabía antes? Es bueno eso, reconocer que perdimos el tiempo. Pero en Cristo el tiempo se redime, ¿verdad? Y si ahora te ha llamado, listo. Sométete, acátate a la voz de Dios y haz lo que Él te manda. Nunca es tarde. Segundo, la edad de Moisés y de Aarón, 80 y 83, nos enseña que para Dios no hay nada imposible. No importa tu vejez, no importa tu edad, Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera. Como dice el himno, haz lo que quieras, Señor de mí. Tú el alfarero, yo el barro soy. Pídele al Señor que te use. Todos tenemos un lugar en el reino de Dios. No hay nadie que diga, yo no sé qué hacer. Recuerda, la vida cristiana es más que venir al culto, es más que venir a los estudios bíblicos. Venimos al culto, venimos a los estudios para ser capacitados con la palabra, con la enseñanza, y entonces vivir la vida cristiana allá afuera. En segundo lugar nos recuerda, en tercer lugar más bien, que en verdad toda la honra y la gloria de la salvación, y en este caso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, era y es y debe ser siempre ¿para quién? Para Dios. Qué hermoso es ser instrumentos en las manos de Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sométete, sometámonos a este Dios vivo y verdadero, al gran yo soy. Dejemos a un lado las excusas y recordemos que este Dios del pacto, en su Hijo Jesucristo, se ha comprometido para que a pesar de nosotros mismos, no tiremos la toalla. No evadamos las responsabilidades. Incluso cuando lo hacemos, Él viene y nos da con la chancla espiritual, por así decirlo, y nos levanta y nos dice, como le dijo a Elías, deja de quejarte, porque todavía hay mucho camino para recorrer. Gloria a Dios, porque todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, que nos fortalece. Amén. Oremos para terminar. Señor, gracias por tu palabra preciosa de Éxodo 7, del 1 al 7. Ayúdanos, Señor, para leer tu palabra con la ayuda de tu Espíritu y entenderla, ser capacitados y renovados para desempeñar nuestra labor cristiana. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar ahora con la administración.